Señor, te damos gracias por este día, por esta oportunidad que nos brinda de reunirnos en tu nombre. Amigos oyentes de Radio Católica Nacional, muy buenos días. Estamos muy agradecidos con nuestro buen Dios por permitirnos una vez más encontrarnos aquí en los 94.1 FM y 880 AM en Radio Católica Nacional y su programa Catequistas en Acción. En esta mañana estaremos junto a ustedes, Padre Nelson Sani, William, Luis Obando y nuestros invitados especiales, nuestros hermanos de la parroquia Jesús del Buen Pastor de Tumbaco, encabezados pues por su párroco, Padre Jorge Alí, y sus catequistas, Susi Caiza, Adriana Vega, y también está con nosotros Julio Arboleda. Padre Nelson, buenos días, ¿cómo está usted? Muy buenos días con todos los que nos están escuchando, pues siempre con la alegría, con el entusiasmo que nos da para poder compartir con ustedes en este día, en esta mañana, y de la mano de nuestra Madre la Virgen María, recordando que hoy, día sábado, la tenemos siempre presente en nuestra mente y en nuestro corazón. Así que, queridos hermanos, con alegría empezamos la jornada, empezamos dejando la pereza a un lado, y vamos a comenzar esta jornada, este día, estas actividades de este nuevo día, siempre con la bendición de Dios. Así que estamos listos para empezar este programa que es dedicado para todos los catequistas. Y todos los que nos escuchan, Willy, buenos días. Buenos días, amigos oyentes de Radio Católica Nacional. Tengan ustedes muy buenos días. Contentos nuevamente de estar con ustedes. Gracias por dispensarnos con su audiencia. Y como siempre decimos, ya dijo el Padre Nelson, ¿no? Pues echémosle muchas ganas, llenémonos de mucho positivismo. Si tuvimos una semana complicada, negativa, atareada, pues demos gracias al Señor por eso. Usted sabe que no hay noche ni tempestad eterna. Abramos nuestro corazón a Cristo que nos ama y ábranos las puertas de sus corazones y las puertas de sus hogares en su programa Catequistas en Acciones. Así es, y vamos a iniciar ya como siempre lo hacemos, ¿no? Lo hacemos pues con alegría, pero también interiorizando todas las peticiones, interiorizando a través de la oración todo lo que nosotros queremos poner a los pies del Señor en esta mañana. Está con nosotros, como ya habíamos indicado, Padre Jorge Alí, sacerdote eudista, párroco de la parroquia Jesús Buen Pastor de Tumbaco, que nos va a ayudar a interiorizar en la oración y que nos va a ayudar también a poner todas nuestras actividades a los pies del Señor. Padre Jorge, buenos días. Muy buenos días, hermanos. Un gusto de saludarlo, poder compartir con ustedes este espacio que creo que ayuda mucho a la vida de la catequesis, a todos los catequistas, y siempre sintiendo la presencia del poder de Dios, la presencia de María que quiere obrar en favor de nosotros. Invito a que iniciemos este encuentro con un momento de oración, pidiéndole al Señor que derrame la fuerza de su Espíritu Santo sobre todos nosotros. Ven Espíritu Santo, ven Espíritu de Dios, llénanos de ti. Haz, Señor, que podamos ser siempre instrumentos tuyos, cada uno desde nuestra realidad, desde nuestra misión. Ven, Señor, haz que podamos acoger esas enseñanzas, esa palabra que tú nos regalas a diario y que podamos ponerla al servicio de nuestros hermanos. Tú nos has encomendado, Señor, la misión de ir a proclamar la palabra, anunciar la buena nueva a muchas personas. Hoy, Señor, nos ponemos ante ti y haz que con toda nuestra vida, con todo nuestro obrar, con todas nuestras acciones, seamos siempre aquellos que transformemos, que queramos proclamar la buena nueva del mensaje a muchos hermanos. Bendícenos, Señor, bendice a todos los que nos escuchan y a todos los que trabajan por el reino de Dios, especialmente en la misión de la catequesis. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bien, amigos oyentes, vamos a nuestra primera pausa musical. Espíritu de Dios, llena mi vida. Regresamos. Volvemos, queridos amigos, con su programa Catequistas en Acción. No se olviden ustedes que el reprise de nuestro programa se transmite en AM los días lunes en dos horarios, 8:30 de la mañana y 20:30 de la noche. O también les invitamos a escucharnos por www.radiocatólica.com
o también por nuestras redes sociales, por nuestro canal de YouTube, Catequistas en Acción Ecuador, o en Instagram también, Catequistas en Acción Ecuador. Luis. Así es, y continuamos, ¿no? Ya lo habíamos dicho. Vamos a nuestro segundo segmento, luchando por una nueva catequesis, segmento que está encaminado a mejorar nuestras actitudes como catequistas a través de este espacio formativo, de este espacio de compartir experiencias y también nuestra actitud metodológica, igualmente compartiendo ciertas cosas que hacemos en nuestras parroquias. Ya lo habíamos iniciado, o ya lo habíamos dicho al inicio, contamos en esta mañana con la presencia de nuestros hermanos catequistas, con su párroco de la parroquia Jesús Buen Pastor de Tumbaco. Ya en la oración lo habíamos presentado al padre Jorge Ali, y ahora queremos también un poquito que nos cuenten, se presenten nuestros hermanos, Susi, Carolina y también Julio. Buenos días. Comencemos con Susi. Buenos días, hermanos. Damos gracias por esta invitación que nos han hecho y qué mejor pues compartir este día con todos nuestros catequistas hermanos que son fieles oyentes. Me considero también una fiel oyente, asido al programa de ustedes los días sábados en la mañana y doy gracias a Dios por este programa que nos permite. Mi nombre es Susi Caiza, ¿sí? Catequista por vocación. El Señor me llamó y me tocó el corazón. ¿Cuántos años tiene? Unos 16 años aproximadamente. Oh, más o menos la edad del padre Nelson, qué bueno. Bueno, continuamos ahora con nuestra hermana Adriana. Muy buenos días a todos, qué gusto el poder compartir, dirigirnos a ustedes en este programa. Es una bendición realmente el poder sentirnos unidos como hermanos, sentirnos que trabajamos con un mismo corazón, con una misma alma. Y saber pues que todo esto es una obra de Dios y que nosotros somos solamente instrumentos que nos ha llamado al servicio. Y mi nombre es Adriana Vega, por igual por gracia de Dios, catequista. Aquí en la parroquia pues seguimos unidos, seguimos trabajando mientras el Señor nos lo permita. Es una bendición para todos y el poder seguir compartiendo. ¿Cuántos años de catequista? Uy, Dios mío, ahí sí son algunitos más. Algunitos más que el padre Nelson. Bueno. Soy un poquito mayor que el padre Nelson. Bueno, más o menos listo. 20 años. Desde que iniciamos aquí con un encuentro con un pequeño grupo de laicos, se dio este espacio de la catequesis también. Entonces somos de los primeros catequistas aquí en nuestra parroquia. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Julio, buenos días, bienvenido. Buenos días, sí, acá con gusto de haber sido invitado a este programa. Pues sí, siempre prestando el mejor servicio para Dios. Yo en la parte catequista más estoy en la parte organizativa, apoyando en todo lo que quiere, en lo que forma atrás de lo que viene la catequesis, que siempre es un grupo de personas, de los voluntarios que están ahí, y siempre se necesita alguien que esté echando la mano ahí. Y esa sería la parte fuerte que hago yo. Muchísimas gracias, Julio. Y bien, vamos entrando en materia con Willy, Padre Nelson. ¿Ustedes cómo están organizando en la parroquia en lo que es la catequesis? ¿Cómo estaban ustedes antes de la pandemia, durante la cuarentena? Y ahora, en esta nueva forma de impartir la catequesis por medios virtuales, ¿cuáles han sido esas experiencias? ¿Cuáles han sido las dificultades, ¿no?, a lo largo de este tiempo, Padre Ali? Bueno, les comento. Como todas las parroquias, teníamos un proceso de catequesis muy organizado. Aquí en la parroquia contamos alrededor de 600 niños en formación catequética. Tenemos un grupo de 65 catequistas. Es un grupo muy numeroso. También la parroquia es muy extendida, tiene varios sectores. Está el sector de
La Buena Esperanza, La Esperanza, Churoloma, Coyaquí y aquí en el centro, y colaboramos con las catequesis en algunos colegios. Pues hasta antes de la pandemia, todo normal. Llegó el momento de la pandemia, vinieron los cambios, un poco de adaptación, nos tocó poco a poco ir adaptando. Empezamos con la adaptación con los catequistas, empezar a recopilar la información de todos los jóvenes. Teníamos una base de datos en el despacho parroquial, que eso nos ayudó mucho por la inscripción. Nos ayudó para ponernos en contacto con los padres de familia y hacer que los niños pues no perdieran mucho tiempo en la catequesis. Fue un momento también un poco traumático porque para la parroquia siempre la presencia de los niños, de los jóvenes, siempre fue difícil no verlos el domingo ni junto con sus familias en la Eucaristía, un poco traumático. Pero gracias a Dios, la misma tecnología nos dio la oportunidad de seguir esa formación y seguir con las Eucaristías. Empezamos a transmitir por Facebook Live y muchos se fueron incluyendo. Lo mismo los catequistas se fueron haciendo parte de esa comunidad virtual y así pudimos lograr que se retomara nuevamente el trabajo catequético. Adriana Vega ha sido nuestra coordinadora. Entonces, a través de los catequistas se hizo como esa red de información y poco a poco se les daba los lineamientos, la formación a los catequistas para que de verdad no se perdiera este espacio de formación espiritual para los niños y para los jóvenes. Si quieres, Adriana, compartir también cómo fue ese proceso. Bueno, sí, la ventaja es que estábamos ya organizados, teníamos una estructura pues aquí en la parroquia con el acompañamiento y el apoyo de todos los catequistas. Somos cuatro comunidades en sí, las que estamos en esta formación de catequesis. Entonces, con ellas siempre trabajamos juntos, nos apoyamos y íbamos pues hasta que todo nos cambió. Pero sí, gracias a Dios, pues ya teníamos con la base de datos. La ventaja de las redes sociales, del WhatsApp, nos permitió siempre estar en contacto con los padres de familia. Cada catequista tiene su grupo de chat, donde se imparte información, donde se sigue comunicando la palabra de Dios. Seguimos en contacto. Entonces, eso nunca lo perdimos. Y eso fue muy bueno para que nosotros podamos después de un tiempo, hasta que nos pase, por decir, el shock de este confinamiento y todo, y poder nuevamente reestructurar una catequesis virtual. Logramos nuevamente, pues sí, con la mayor parte de los niños, con la mayor parte de los padres de familia, también hubo esa apertura de trabajar con ellos. Entonces, estos 2 últimos meses, pues con las guías de la arquidiócesis que nos enviaron, pudimos nuevamente reencontrarnos de una manera virtual, sí, pero lo importante es que nos mantuvimos unidos, nos mantenemos en contacto y ahora pues igual proyectándonos de una forma diferente, pero sí manteniendo ese espíritu de unidad y deseo de seguir formándose y seguir creciendo. Así que esa sí ha sido una ventaja, el de mantenernos siempre unidos y tener los medios. Las desventajas, pues, como siempre las hay en toda situación. No todos los niños, pues, tienen ese acceso a las redes sociales y todo, pero de todas maneras buscamos medios. Ahora, pues, ya terminamos este año, gracias a Dios, y ya proyectándonos a un nuevo año virtual, pero con muchas expectativas, también sí, unas dudas, pero confiando siempre que la gracia de Dios nos acompaña. Es una vocación que el Señor nos invita a seguir y es el que actúa. Eso es lo que nos anima y nos sostiene, pues Él nos va preparando y nos va animando en ese aspecto, y unidos también apoyándonos aquí todos los catequistas. Adriana, ustedes han manifestado algo que fue para todos, ¿no?, traumático, el iniciar un periodo de cuarentena, un periodo de aislamiento. ¿Qué tiempo les tomó, Adriana, el poder reorganizar la catequesis?
porque obviamente ustedes tenían o tienen un proceso muy organizado de catequesis. Estamos escuchando que tienen una base de datos. Qué importante es tener una base de datos para poder echar mano cuando se lo necesita. Pero hay un tiempo de organización que nos tomó a todas las parroquias, creo yo, hasta poder nuevamente iniciar con un nuevo ritmo y sobre todo con una nueva metodología, Adriana. Sí, bueno, o sea, digo, fue para todos el último día de catequesis que tuvimos fue el 7 de marzo, y de pronto al siguiente domingo ya se suspendió la catequesis y ya quedó todo incierto y no sabíamos qué hacer. En una instancia lo dejamos, primeramente teníamos que asimilar bien lo que estaba sucediendo. También siempre estuvimos en contacto con el padre, con los catequistas, y ahí esperábamos también un poco de las disposiciones de la arquidiócesis. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, tenemos que también regirnos con ellos, ¿no? Entonces, más o menos por el mes de abril empezó ya nos empezamos a comunicar con la arquidiócesis, tuvimos un encuentro con Monseñor Alfredo José, con Monseñor Danilo. Entonces, ya pudimos por lo menos irnos reubicando, viendo cómo podemos mantener, cómo podemos trabajar, porque no se podía suspender la catequesis. Teníamos que continuar con la formación. Así que ya para el mes de mayo propusieron de la arquidiócesis nuevamente retomar, y retomando por el medio virtual. Nosotros aquí en la catequesis igual hasta irnos organizando, queríamos primeramente ver cómo los niños podían responder a esta catequesis virtual, ¿ya? Entendiendo que no todos tienen los mismos medios, las comunidades no están todas en las posibilidades de poder acceder a este medio. Y más que nada también por la parte educativa, que también ellos tuvieron que nuevamente retomar, y fue algo nuevo, o sea, fue algo nuevo y también de susto para todos. Así que nos dimos este tiempo, esperamos mejor que terminaran sus clases escolares y de ahí íbamos a retomar, para que incluso la catequesis no sea también una atención más en la familia, sino al contrario, pues la experiencia de Dios nos ayude a mantener la esperanza, a seguir pensando que vamos a salir adelante, que vamos a poder continuar ya con la bendición de Dios, de la mano de Dios y apoyándonos todos. Así que nuevamente volvimos con los catequistas, estar en contacto. Cada comunidad tiene un coordinador y con los coordinadores siempre estamos trabajando, estamos siempre conversando los pros, las contras, todo lo que se va presentando, ¿ya? Entonces, de esa manera pudimos pues ya irnos organizando, viendo cómo está la situación de los niños, de los jóvenes, de los padres de familia. Tuvimos una buena acogida y fue eso porque nosotros siempre estuvimos en contacto con los padres de familia. Teníamos el grupo, cada uno su grupo con su chat, entonces siempre estuvimos en contacto. Y con los padres que no habían, que se perdió contacto, buscamos otros medios, vía telefónica, por correo. De alguna manera teníamos que, son muy pocos, mínimo el grupo que se perdió el contacto, pero fue casi nulo. Y logramos, así que para el mes de julio y agosto decidimos nuevamente retomar con unos nuevos subsidios que enviaron de la arquidiócesis, y pudimos trabajar tanto con los padres de familia, animándoles, porque son ellos los que estaban ahora con sus hijos. Entonces, tuvimos este espacio de julio y agosto para nuevamente que ya tranquilos de las periodo escolar, ya se pudieran centrar un poquito en la parte espiritual, en la parte de formación. Y más que nada fue como ese acompañamiento a los padres, a los chicos, para no perder la esperanza, para seguir animándonos y saber pues que vendrán tiempos mejores. Y fue realmente una experiencia con todo, con catequistas, con padres de familia. Entonces, julio y agosto nosotros retomamos nuevamente la formación catequética. Este es tiempo, ahorita estamos de descanso, entre comillas, porque también ya se nos propuso la celebración de los sacramentos para el mes de octubre. Entonces, ahorita estamos en el proceso de elaborar nuestro protocolo aquí en la parroquia, para que todos podamos vivir una celebración muy de corazón, a pesar de las dificultades, a pesar de todas estas situaciones que se dan, que no perdamos el ardor de la fe y la alegría de recibir a Jesús en cada sacramento.
Padre, sí, padre Jorge, ¿cómo evaluar este año de catequesis eh, pese a todas las vicisitudes que ha pasado, ¿no? El Ecuador, no la parroquia sola, sino el mundo. Cómo evaluar en el caso de la parroquia de ustedes, del Buen Pastor de Tumbaco, cómo evaluar el proceso de la catequesis, la reacción de los niños, de los padres de familia y sobre todo la acogida que han tenido en este año, padre? No sé, estamos sin sonido, padre. Bueno. Siempre toda adversidad trae sus cosas positivas. Y eso nos lo ha demostrado la Iglesia a lo largo de la historia, que cuando hay dificultades, cuando hay, por ejemplo, persecuciones, la Iglesia se convirtió en iglesia misionera. Y creo que esta es una oportunidad para ver la creatividad, el dinamismo de las personas y especialmente de los catequistas y aquí en la parroquia para estos momentos de adversidad. Estábamos de pronto acostumbrados a un modelo, a un sistema muy tradicional que ya lo llevábamos, lo conocíamos, pero esto nos planteó nuevos retos y creo que la respuesta tanto de los catequistas, y los valoro y los admiro y los valoro mucho por toda la colaboración, porque supieron aprovechar las tecnologías para eso. No, al nombre de los catequistas fue muy creativos, muy dinámicos. También de parte de la gente, si en un principio les costó a los padres de familia empezar a adaptar sus casas con el internet, con los celulares, a tener esa tecnología. Pero poco a poco fueron aceptándola, asumiéndola, y gracias a Dios eso fue un buen reto que nos dio a nosotros otra visión de la manera de evangelizar a través de las redes sociales. Seguimos nosotros reunidos, nos seguimos encontrando, seguimos las celebraciones, no va a ser lo mismo, pero son maneras de llegarle al Señor, son maneras de llegarle con este mensaje a las personas y es una manera también de evangelizar. Entonces la respuesta en un principio sí costó mientras nos adaptábamos todos, pero la respuesta fue muy positiva de parte de la comunidad, tanto de los niños como de los padres. Qué bueno, padre, es muy interesante. Padre Nelson, ¿alguna pregunta que usted también tenga para Padre Jorge, para nuestros hermanos catequistas? Usted también ha sido parte de este proceso, también es sacerdote budista y bueno, conocen un poco más a fondo el espíritu comunitario de los corazones de Jesús y María. Sí, yo escuchándole un poquito a Adriana, lo que decía es en cuanto a no perder la esperanza, ¿no? Ya en Tumbaco tienen dos esperanzas, la esperanza chiquita y la buena esperanza, entonces no van a perder nunca la esperanza, ¿verdad? Así que eso es importante. Mi idea era más o menos por ese estilo, lo que igual William ya preguntó, era por ese estilo de ver cómo encontrar la reacción de las personas, ¿no? Cuando nosotros hemos hablado en los programas, ya algunos programas atrás, y hemos preguntado también en las parroquias, nos hemos dado cuenta que al inicio siempre es un golpe fuerte de poder hacer que también las familias, los niños, los jóvenes se vayan interesando en la catequesis nuevamente. Porque ahora ya en su casa, pues cuando antes venían acá a la catequesis, pues de una u otra manera los papás como que los impulsaban un poquito y ya los dejaban en la puerta de la iglesia y corrían los papás a ser libres, ¿no es cierto? Entonces, ahora teniendo a los muchachos en la casa, como que, ¿cuál fue la iniciativa, la idea que ustedes tuvieron también para ir acrecentando un poquito ese ánimo de parte de los niños y de los jóvenes? Sabiendo que, como les digo, ya estando en el hogar, en la casa, como que a veces se hace un poquito más tedioso estar metidos en la catequesis, entre comillas, dentro de esta nueva modalidad. Entonces, yo creo, yo iré a mi pregunta más o menos por ese lado.
¿cuál fue como el método que ustedes utilizaron para ir tomando la atención de los niños, de los jóvenes, para que se vayan involucrando un poquito más en la parte de la catequesis? No sé, alguien, ¿quién nos puede responder? No sé si Padre Jorge o nuestros hermanos catequistas. Yo pienso que es un trabajo que de por sí ya se había iniciado, y es mantener esa unidad, esa comunicación, esa, por decirlo de alguna manera, esa base de datos, y también un trabajo que se había realizado ya con los padres. O sea, la facilidad que hemos tenido es porque con los padres siempre teníamos reuniones programadas. Entonces ya ellos eran muy cercanos a la parroquia. No solamente los encontraba uno en la Eucaristía, sino, decíamos nosotros, los padres son los otros catequistas, o deben ser los principales catequistas, y con ellos tenemos que trabajar mucho, porque una cosa es lo que aprendían aquí en la parroquia, lo que vivían, pero el complemento lo hacían con la familia. Entonces siempre mantuvimos esa unidad, ese seguimiento a todos los padres de familia, y eso nos facilitó mucho las cosas, porque sí, estábamos con ellos, sabíamos de sus datos, nos reuníamos periódicamente, y eso hizo que no se perdiera como el entusiasmo tanto de los padres como de los mismos niños de seguir en esa formación. Si quiere Adriana compartir, o Susi, o Julito. Sí, digo, la verdad que digo, Dios va iluminando y va guiando el camino a seguir. Y eso era así, el poder, el contacto que tuvimos siempre con los padres de familia. E incluso desde el año pasado nosotros empezamos a tener un encuentro con los padres de familia, una catequesis con los padres de familia. Entonces, el contacto con ellos ayudó muchísimo para nosotros también poder estar unidos más y como siempre animándoles que son ellos sus primeros catequistas. De ahí de la creatividad pues fue saliendo a flor de piel en cada uno de nosotros y creo que ese ánimo y ese deseo de continuar en la misión pues nos ha ido reinventando cositas que nos han ayudado. En lo personal, digo, mi trabajo, mi encuentro con los chicos más fue con los padres de familia. Entonces, con ellos, sí, el motivándoles a ellos, acompañándoles e interactuando con los jóvenes, eso nos ayudaba a ver realmente cómo estaba yendo la formación en sus familias. Y escuchar en los chicos que este tiempo ha sido muy bueno, el que pudieran compartir con sus padres, el que están junto a ellos, el que está haciendo cosas nuevas, pues eso es catequesis. Eso es catequesis familiar porque la idea es de que se redescubran como familia, se redescubran como padres, como hijos, y fue muy positivo esos momentos. Digo, también, sí, ahí puede haber otros catequistas que sí hubieron un poquito de inconvenientes, pero como en todas partes, ¿no? Hay mucho, creo que hay más cosas buenas que se han presentado que las dificultades y los inconvenientes. Pero esa es la experiencia general que hemos tenido de que podamos nosotros mantenernos en contacto. Muchísimas gracias, Susi. Gracias. Nos vamos a ir a nuestra segunda pausa musical y luego a nuestra pausa publicitaria. Volvemos en unos momentos. Volvemos, amigos oyentes, a su programa Catequistas en Acción, transmitido por Radio Católica Nacional en los 94.1 FM y 880 AM. Estamos con nuestros hermanos de la parroquia de Jesús Buen Pastor de Tumbaco, con quien estamos compartiendo las experiencias de la catequesis. Este programa es Catequistas en Acción y por lo tanto estamos siempre en movimiento, siempre tratando de hacer lo mejor para trabajar en nuestras parroquias. Ahora viene una segunda parte en nuestro programa. Ya tenemos la cancha, ya no estamos neófitos como al inicio, ¿no? Para todos fue un trauma el encontrarnos pues con un aislamiento que nunca lo habíamos tenido.
quizás recién estamos saliendo, pero como decía Padre Nelson en algún otro programa, ya tenemos la cancha, ya sabemos cuáles son las dimensiones. Ahora sí nos toca a nosotros comenzar a este proceso de catequesis por medios virtuales. ¿Qué es lo que está haciendo la parroquia para brindar, o más bien para que el mensaje llegue de una manera efectiva y eficaz? ¿Cómo se están ustedes preparando como catequistas, como parroquia, con los padres de familia, inscripciones? ¿Cómo han hecho ustedes para que no se pierda este contacto, sobre todo, y el mensaje vaya llegando de la mejor manera? Habida cuenta que yo creo que tenemos todavía muchos meses más para una catequesis por medios virtuales. Hermanos. Empezando, creo que un poco el reto ya para las nuevas inscripciones y todo es ocupar justamente los sistemas. Comenzamos a hacer un nuevo sistema en el cual nos va a permitir hacer la recepción de dinero inclusive por estos medios ya electrónicos, para evitar la aglomeración de la gente en las parroquias y poder brindar un servicio adecuado sin el riesgo para las personas, el poder hacer este trámite sin que vengan a la parroquia. Entonces, esa parte es cuidando mucho en la salud de los feligreses. Dentro de eso también, por ejemplo, está el sistema organizado para facilitar el trabajo también a los catequistas, en el sentido de hacer las listas, de conocer un poco ya a la gente que está trabajando con los catequizados, con los niños en sí. Susi, un poco, ¿cuál es el reto del catequista de hoy, habida cuenta de que vamos a seguir en un trabajo virtual, vamos a seguir por estos medios trabajando con los chicos? Eso primera. Y la otra, que habíamos conversado un poco con el padre Nelson, y se les ha preguntado a los catequistas y quizá al párroco mismo, ¿cuáles hubieron bloopers quizá dentro de la catequesis? No prenden la cámara, se les olvidó apagar el micrófono, o sea, esas cosas también, ¿no? Anécdotas que ustedes han ido adquiriendo, porque esta nueva normalidad que la llaman ahora ha afectado a todos, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto primero a ti como catequista, Susi? Y también si alguno de ustedes o el padre, alguna anécdota que les haya pasado y que podemos coincidir con muchos de los catequistas a nivel nacional. Recordemos que nuestro programa llega desde el Carchi al Macará, ¿no? Entonces, Susi. Ya, mira, pienso que como desafío, sí es un desafío, pero también lo veo como una oportunidad, ¿no? Porque, bueno, esto nos ha permitido aprender, ¿sí? Aprender cada vez más y también darnos a estos medios de la tecnología, porque también recordemos que no todos somos tan jovencitos, ¿no? Habemos unos catequistas más adultitos, ¿sí? Y que éramos como que no, yo no quiero utilizar la tecnología o no sirvo, pero no, el Señor nos da tantas bendiciones que nos permite también practicar esas destrezas, ¿no? Y también tratar de ver la manera de cómo llegar, ¿no? Y cómo mantener. Les puedo comentar que realmente para mí también manejar estos medios como el Zoom, esto era totalmente nuevo para mí, ¿sí? Y también para los papitos, ¿no? Era también completamente nuevo, que no encendían las cámaras, y también les daba como ese pánico escénico de mostrarse en las pantallas. Pero claro, ahí está, digo, el dinamismo, cómo uno anima a los papitos, a los jóvenes, a los niños, de interactuar, de poder compartir, ¿no? Desde la música. Bueno, yo tenía una palanca, que es mi esposo y es músico, entonces, nada, a utilizar las palancas, todas las que yo podía, preparar el ambiente, tal vez en mi caso con una imagen de la Virgen, pues preparar el ambiente, y eso también se decía en todos los subsidios que nos dieron desde la arquidiócesis, ¿no? Preparar el ambiente, la música,
y cosas como esas. Entonces se pudo lograr y es como uno, no porque el papito ya sea de una edad, le atrajo, ¿no? Y fue como volver a retomar la catequesis como cuando ellos fueron alguna vez niños o jóvenes. De esa forma yo pude, ¿no? Y les comento una anécdota que a mí sí me pasó, fue que en algún momento se bajó el internet, ¿no? Y ahora, ¿qué hago? ¿Cómo hago? Pero digo, la gracia de Dios es tan grande, pues tengo a mi asistente, mi hija de 12 años, que claro, ella tenía más claro, ella ya estaba recibiendo sus clases. Mami, no te preocupes, te ayudo. Entonces, fue mi asistente que me auxilió y me pudo ayudar, ¿no? Entonces, siempre conversando y fue una experiencia, ha sido, ya digo, una oportunidad. O sea, este desafío ha sido una oportunidad para uno como catequista. Y no decir, no puedo, porque no, el Señor siempre nos da las herramientas, nos pone la mano para poder realizar esta actividad tan bonita. Padre Jorge. Hay una experiencia de catequesis aquí curiosa, o con una catequista que les dijo a los niños obligatoriamente tienen que participar de la Eucaristía que se transmite por la parroquia, por la Facebook. Entonces la catequista les dijo a todos, obligatorio tienen que estar en la Eucaristía. Y empezaron los niños a enviar mensajes en plena celebración, reportándose. Entonces cada uno decía su nombre, segundo de confirmación, primero de confirmación. Entonces hubo bastantes me gusta porque todos ponían primero de confirmación, ponían su nombre. Como el profesor llamando lista, pero esta vez era a través del Face y ellos se reportaban. Entonces uno decía, bueno, curioso, ellos se reportan, se saludaban, pero decía uno, están en la celebración, están en la Eucaristía, aunque a veces se les iba algún emoticón diferente, pero están participando. Y eso como... Padre, yo creo que usted decía al principio, siempre de las cosas, la iglesia ha salido avanti, la iglesia ha sido muy dinámica, con mucha creatividad. Y yo creo que esto también sirvió quizá un poco, padre, no sé cómo lo vea usted, para que se afiance también la catequesis dentro de la familia. Porque de pronto en la catequesis, cuando era presencial o en los tiempos que eran presencial, los chicos iban a la catequesis y bueno, el papá quizá le ayudaba en algún momento, si es que podía o no. Pero yo creo que esto afianzó quizá un poco más este trabajo de catequesis familiar, padre. ¿Cómo lo vio usted esto como parroquia? Pienso que siempre decimos que era un reto, no solamente para nosotros como parroquia o los catequistas, sino también se convirtió en un reto para los padres. ¿Por qué? Porque los padres tenían que prepararse un poco, estar dispuestos a que el niño le hiciera alguna pregunta curiosa, de fe, y ellos tenían que contestarle porque se convirtieron en los demás catequistas. Entonces creo que fue muy alegre y motivante eso, que los padres de familia se convirtieron también en catequizados y catequistas. En algunas cosas preguntaban, en algunas cosas consultaban, y eso hizo que ellos también estuvieran muy integrados en esa formación de la fe de sus hijos. Propiciaban eso. Y también de confrontarlos, ¿no? Por ejemplo, con los sacramentos, ¿sí? Decirle al papá, bueno, ¿y ustedes por qué no pueden comulgar? ¿O por qué no han comulgado? ¿Por qué no se han confesado? Ah, bueno, ¿por qué no se han confesado? Y así hacía que ellos se cuestionaran y tuviesen que participar más de su vida como creyentes. Eso, por un lado, hizo que esa participación fuera muy dinámica de los padres. Y ahí también vemos como parte de la vida de iglesia la misión que tienen los padres. Ellos, obviamente, son los otros catequistas o los que tienen que estar más al pie de esa formación. Y también los lleva a ellos a confrontar su testimonio de vida, ¿no?
No es solamente lo que dice el catequista o lo que puedan decir ellos, sino lo que hacen ellos y cómo lo testimonian a través de ese diario vivir, de lo que ellos comúnmente hacen. Eso es una manera de hacer ver la familia y en este caso reconocer la importancia de estar en esa unidad formativa, en esa unidad de crecimiento espiritual. Y sí, estas condiciones hicieron que la familia tuviera esa oportunidad de compartir más, de estar más tiempo juntos, de vivir y celebrar más las celebraciones. Me gustó también otro dato curioso en algunas familias que nos reportaron en la catequesis y especialmente en la misa, y era que sin poder venir al templo, hacían como un gran encuentro en su sala y proyectaban la celebración a través del Infocus, bien grande en la pared, y ubicaban hasta las sillas como si estuviesen en la parroquia o en el templo. Y eso me pareció interesante porque era la presencia de toda la familia, viendo la imagen, pero como que haciéndole sentir al niño que estaban en el templo y que tenían que estar como si estuviesen aquí en el templo. No es tanto de pronto como otros, la comunidad que es de acostados o sentados, no. A ellos tenía que estar de pie o sentados, pero viviendo la celebración a la distancia, pero muy sentida, como si estuvieran aquí. Sí, padre. Ahora, ¿cuáles son esas expectativas, no? Ya casi llegando a la parte final de nuestro programa, ¿cuáles son esas expectativas que ustedes tienen como parroquia en cuanto a la catequesis de este año? ¿Cuáles son esas expectativas que ustedes se han propuesto o esos objetivos que se han propuesto ustedes? Ya tenemos, como decíamos anteriormente, las cartas sobre la mesa. Ya sabemos cuáles son las situaciones negativas, los pros, los contras de manejar estos medios virtuales, ¿no? Como parroquia, ¿qué se han propuesto ustedes para esta catequesis por medios virtuales? Adriana, ¿contesta o contesto yo? Usted o yo. Le doy la palabra. Me da la palabra, bueno. Sabemos nosotros que la misión de catequizar, de evangelizar, la tenemos todos por naturaleza. Todos por naturaleza, tanto desde el párroco, los vicarios, catequistas y todo el que se considere buen cristiano, pues está en esa misión de anunciar, de proclamar. Entonces no vamos a dejar de hacerlo y eso implica las nuevas condiciones y realidades que tenemos, reinventar, rediseñar nuevos procesos de transmisión del Evangelio, que es una motivación, como lo decía ahora Susi, que se convierte en un reto para todos nosotros el hecho de anunciar. Lo segundo, siempre la catequesis va como con esa finalidad de dar a conocer a Jesús, estar en unidad con el Señor, de estar en esa comunión con Él. Y por eso seguimos, obviamente, orientándonos por las indicaciones de la arquidiócesis, con el directorio de catequesis, etcétera, y seguimos en esa acción evangelizadora, que buscamos fortalecer esa comunión con Jesús, que la gente, que los niños que participan puedan acercarse más a la experiencia de vida espiritual, a conocer nuestra vida de iglesia, a conocer a Jesús, a sentir esa unidad con nuestro Dios, con nuestro Padre. Y son planteamientos que se hacen para obtener este beneficio de que todos puedan vivir un camino de crecimiento espiritual, fortalecerse en su vida de fe. Es muy incierto lo que nos tocará, no sabemos hasta cuándo estamos en pandemia y cuándo mejoren las condiciones, pero por el momento seguimos de manera virtual. Ya estamos comprometiendo a los catequistas y con la experiencia que se ha tenido, pues lo importante es que la catequesis sepa cómo vincular a todos los niños de manera creativa y seguir vinculados con los padres de familia, que ellos son como el apoyo más directo que se pueda tener para que esta formación, digámoslo así, esta introducción a la fe que se le da aquí en la parroquia, ellos lo puedan llevar a la práctica ya
con sus familias. Y bueno, después vendrá el carácter celebrativo, no solamente la celebración, sino la participación en la Eucaristía, en los demás sacramentos. Y esas son las tareas de la catequesis, seguir educándolo en la vida de fe, en una formación cristiana que los ayude a ser cada día más personas íntegras, personas abiertas ante toda esa acción de Dios en su vida. Eso es lo que pretendemos seguir en este caminar. Ya de la manera metodológica, pues los catequistas en su dinamismo, en su juventud, son muy creativos. Ellos van a seguir ayudándonos a llegarle a cada uno de estos niños y jóvenes. Padre Lee, queridos hermanos catequistas de la parroquia Buen Pastor de Tumbalco, queremos agradecerles por haber participado con nosotros en esta mañana en cuanto a compartir estas experiencias que las diferentes parroquias de nuestra arquidiócesis, también estuvimos la semana anterior con una parroquia de la ciudad de Guayaquil, pues de lo que hacemos los catequistas, de las acciones que vamos tomando. Ahora yo les invitaría a ustedes, para finalizar nuestro programa, a que ustedes den un mensaje cortito, un mensaje final a todos los catequistas del país que nos escuchan, ya en la parte final, Willy, de nuestro programa. Sí, su mensaje final, queridos amigos, Susi, Adriana, Julio, su mensaje final, y claro, un mensaje también del padre Jorge para todos los catequistas del país. Bueno, mi mensaje sería un mensaje de esperanza, de amor, que como catequistas, pues con esta vocación que el Señor nos ha llamado, ¿sí? Que continuemos con esa determinación, que sigamos adelante, que esto va a pasar en algún momento, pero así como el Señor nunca se olvida, ¿no?, de sus ovejitas, y que así como ovejitas, pues sepamos responder a esa llamada del Señor. Muchas gracias. Julio, tu mensaje final. Más que un mensaje, quisiera hacer como una invitación a hacer todo lo que tengamos que hacer con el amor que viene de Dios, ¿no? Y pensar en que cada persona que estamos sirviendo es como servirle a Él mismo. Hacer las cosas con amor. Muchísimas gracias. Gracias. Susi, tu palabra final. No, Adriana me parece. Bueno, sí, pues me voy a sentir de mis compañeros y digo, creo que estamos, cuando uno toma conciencia de que la evangelización es la obra de Dios y que nosotros somos instrumentos de su gracia, pues sencillamente es aprender a ponernos en manos de Dios para que Él nos vaya conduciendo, nos vaya guiando y sea siempre ese compromiso de seguir anunciando, de ser portadores de la buena nueva, de saber que es la obra de Dios, de saber que Él va actuando en nosotros y a través de nosotros. Y eso nos sigue animándonos a decirle sí, sí en todo momento, sí a pesar de las dificultades, sí a pesar de las situaciones que se están presentando, porque Dios actúa, Dios obra y Él no nos abandona. Animarles a seguir adelante, a sabernos servidores y comprometidos con el mensaje de Dios. Muchas gracias, Adriana. Padre Jorge, su mensaje final a todos los catequistas del país. Bueno, hoy la palabra de Dios nos habla sobre el sembrador que sale a sembrar, y pienso que todos nosotros podemos ser ese terreno donde cae la palabra, donde llega la palabra. Ojalá que con nuestro trabajo, con nuestra acción, con nuestra misión catequética, hagamos que esa palabra dé fruto abundante en nuestra vida, en la vida de todas las personas a las cuales les llega nuestra palabra, nuestro testimonio, nuestra enseñanza. Que todos sintamos como la palabra de Dios cae, pero depende también de nosotros para que pueda dar mucho fruto. Y a todos los catequistas, de verdad, que sientan que es una gran misión que el Señor les encomienda, ser instrumento de Dios para que otros conozcan esa palabra, ese mensaje y den frutos abundantes. Que el Señor les bendiga a todos los catequistas, a todos los que se dedican a evangelizar, a anunciar la buena nueva de Jesús. Amén, Padre. Muchísimas gracias. Gracias, hermanos, por
haber tenido pues esta gentileza, este amor para compartir sus experiencias con todos los catequistas del país. Willy, ya estamos terminando, llegamos a la parte final. Siempre el tiempo en radio es corto, pero bien, corto, pero también muy aprovechado, porque estas experiencias de nuestros hermanos de la parroquia El Buen Pastor de Tumbaco será también asimilado por todos los catequistas del país. Sí, Luis, simplemente quedarme con algunas palabras que han dicho nuestros hermanos catequistas y el padre Jorge. Hay que reinventarnos para anunciar la buena noticia, para dar un buen fruto y fruto abundante. Lleguemos mucho, oremos mucho, y de mi parte no es más que el Señor, la Virgen Santísima, les bendiga, queridos amigos, hoy y siempre, y recuerden que tenemos que ser buenos como el pan. Soy William Obando, buenos días. Gracias, Willy, gracias. Nuevamente dispensamos también a nuestro padre Nelson, que por motivos pastorales tuvo que ausentarse. No me queda más que agradecer, amigos oyentes, y sigamos orando por las ondas de Radio Católica Nacional para seguir llevando a través de toda su programación el mensaje de paz, el mensaje de amor, en definitiva, el amor de Cristo a todo el Ecuador. Muchísimas gracias. Soy Luis Obando. Un abrazo. Nos encontramos la próxima semana. Buenos días.